Perfecto. Entonces, vamos a comenzar esta primera masterclass. Si lo podemos llamar de alguna manera masterclass, o vamos a tomarlo como una actividad con la comunidad. Hoy vamos a empezar con introducción al análisis técnico. Estoy con Ricardo, que es uno de los participantes de mi comunidad, uno de los más recientes de hecho. Y Ricardo, a través de una serie de actividades que hicimos dentro de la comunidad, participó y optó por esta masterclass de manera gratuita para reforzar sus conocimientos y comenzar en el tema del análisis técnico. Entonces, te doy la bienvenida, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sean bastante productivas. Perfecto, espero que sea productiva también la información que te voy a brindar y bueno, ya sabes que cualquier duda vamos a irla resolviendo a medida que vayamos avanzando. Como te comenté, la herramienta que vamos a utilizar es TradingView. Para mí creo que es la herramienta actualmente la más versátil que existe para el análisis técnico de cualquier mercado financiero. Este, Eso es una frase, ¿no?, que escuchamos mucho, lo que es el análisis técnico. Mucha gente habla del análisis técnico, pero en realidad, ¿qué es el análisis técnico? Vamos a conocer como análisis técnico toda, todo aquel análisis, valga la redundancia, que realizamos dentro de un gráfico. ¿Ok? Técnicamente es estudiar el comportamiento de un activo, evaluando sus patrones en el pasado, sus comportamientos en el pasado, para nosotros poder especular qué puede hacer en el futuro basados en esos patrones o en ese comportamiento. ¿Ok? ¿Esto por qué lo hacemos? Esto lo hacemos porque cuando nosotros entramos a cualquier mercado financiero y entendemos las reglas básicas de cualquier mercado, no solo los mercados financieros, sino los mercados en general que se rigen bajo la ley de la oferta y la demanda, entendemos de que existen ciclos dentro del mercado. Entonces, los ciclos son muy conocidos, obviamente, por el tema de que son repetitivos. ¿Ok? Entonces, el análisis técnico lo que busca es tratar de entender en qué parte del ciclo nos podemos estar situando para entender hacia dónde estamos proyectándonos en el futuro. Luego, ahí es cuando entra el trading. ¿Ok? El trading no es más que la ejecución de esa especulación. Si nosotros definimos que un activo, según nuestro análisis, va a subir o va a bajar, nosotros realizamos una operación que nos genere un beneficio. ¿Ok? Con una gestión de riesgo óptima, obviamente, es lo más importante en este mundo. Y realizamos nuestra operación teniendo en cuenta de que estamos basados en especulaciones, no en certezas, ¿ok? Acá no existe la verdad absoluta. Simplemente nosotros trabajamos con probabilidades y lo que hacemos es que tratamos de poner la mayor cantidad de probabilidades a nuestro favor, ¿ok? Para aumentar nuestro porcentaje de efectividad dentro del trade. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que es el análisis técnico al comienzo, tenemos también que entender eh, cuáles son los elementos dentro de un análisis técnico, porque nosotros sabemos que vamos a estudiar un activo, pero cuando nosotros vemos este gráfico, empezamos a ver números, empezamos a ver dibujos, empezamos a ver herramientas, empezamos a ver indicadores, entonces tenemos que saber para qué sirve cada cosa. Entonces vamos a empezar por el gráfico, ¿ok? El gráfico. El gráfico va a ser nuestro lienzo de trabajo, va a ser nuestra hoja, ¿ok? Sobre la cual nosotros vamos a dibujar nuestras proyecciones, vamos a estudiar lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo bueno de esta hoja? Que, como podemos ver, están las velas, ¿ok? Esas velas se van a ir dibujando ellas automáticamente según la temporalidad que nosotros tengamos. Y nuestro trabajo va a ser hacerle seguimiento a ese dibujo, ¿ok? A ese dibujo que se va a ir realizando y empezar a estudiarlo. ¿Ok? Para eso, dentro del gráfico, tenemos que entender de que existen dos ejes importantes. Está el eje horizontal y el eje vertical. El eje horizontal, que es el que vamos a ver en la parte de abajo, si te das cuenta, es un eje que nos mide la temporalidad, ¿ok?, del activo. En este caso, por ejemplo, yo estoy en un gráfico de 4 horas. Si yo me voy, por ejemplo, al gráfico diario, fíjate que si yo hago más amplio el espectro o lo minimizo,
se van viendo los días, ¿ok? Fíjate que yo paso el cursor sobre esto y me va indicando abajo los días, ¿ok? Los días del mes. Esto va a ocurrir igual si tú te vas a un gráfico intradiario, por ejemplo el de 4 horas. Si tú entras, te das cuenta de que si tú mueves el cursor, el gráfico se mueve cada 4 horas, ¿ok? O se va a mover el intervalo según la temporalidad que tú tengas acá arriba, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que entender, que es el eje horizontal. Y luego tenemos el eje vertical, que el eje vertical simplemente lo que nos está indicando es el valor del activo en tiempo real, ¿ok? Entonces acá tenemos un índice de valores, ¿ok? Que va de menor a mayor y nosotros por ese índice podemos saber en qué precio se encuentra el activo durante el tiempo de fluctuación que estamos entendiendo. Por ejemplo, aquí actualmente el oro, vemos que la sesión de hoy cerró en los $1.768, ¿ok? Esta sesión cerró a las 5 de la tarde, que es el cierre normal de los mercados bursátiles occidentales. Eh, pero por ahora este gráfico no se mueve, ¿ok? Porque el mercado está cerrado. Entonces este gráfico va a volver a moverse mañana cuando abran los mercados a las 8 de la mañana. Esa es otra cosa Ok. que tenemos que entender también de los mercados. Tenemos que saber que los mercados financieros tradicionales se manejan por horarios, mientras que los mercados de criptomonedas, a pesar de que pueden inferir o tener una actividad regulada, por decirlo de alguna manera, o una actividad más movida durante los mismos horarios de los mercados financieros tradicionales, a diferencia de estos mercados, el mercado de criptomonedas nunca cierra, ¿ok? Es un mercado que 24 horas del día, los 7 días a la semana, está fluctuando, ¿ok? Siempre. No importa el activo que tú estés estudiando dentro de cripto, si tú entras a cualquier hora, el mercado va a estar fluctuando, ¿ok? Entonces ya por lo menos conocemos qué son esos numeritos que estamos viendo acá en el gráfico, ¿ok? Entonces, no sé si hasta acá tengas alguna pregunta, alguna duda. No, hasta ahora todo bien. Perfecto, entonces, para explicarte la siguiente fase, que va a ser la parte de velas japonesas, bueno, de hecho puedo hacerlo acá, aprovechar que acá Sí, no fluctúa, ¿ok? Y trabajo una vez acá con el gráfico mientras no fluctúe. Ok, nosotros tenemos en las velas japonesas, tenemos dos elementos, ¿ok? Principalmente, ¿qué es la vela japonesa? O sea, la vela japonesa no es más que la representación gráfica del precio del activo, ¿ok? O la representación gráfica del movimiento del precio del activo, para verlo de una manera más sencilla, ¿ok? Entonces, normalmente, si nosotros vemos un comportamiento a la baja, normalmente las velas, por defecto, son rojas, ¿ok? Y cuando vemos un comportamiento al alza, las velas son verdes. ¿Ok? Eso es por defecto. Cuando tú entras en cualquier mercado financiero tradicional y no tienes un gráfico personalizado como lo tengo yo, tú verás que estas velas tienen ese tipo de indicaciones, por decirlo de alguna manera. Pero las velas japonesas tienen dos elementos. ¿Ok? Tenemos este elemento de acá, ese elemento que es la parte más gruesa, ¿ok? A ese elemento lo vamos a llamar cuerpo. Ese es el cuerpo, ¿ok? O el cuerpo o cuerpo real. El cuerpo real no es más que la fluctuación que ocurre en el mercado, ¿ok? La fluctuación de precio durante el periodo que estamos analizando, ¿ok? Y nos va a indicar el precio de apertura y cierre del activo. ¿Ok? Entonces, poner acá cuerpo, vamos a dejarlo como, perdón, vamos a dejarlo como cuerpo real para que se entienda. Y esto lo voy a poner abajo para que se vea bien. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo sabemos nosotros dónde está el precio de apertura y de cierre? Sencillo. Normalmente en las velas negras o las velas rojas, que son las bajistas, el precio de apertura siempre está por encima, ¿ok? En la parte de arriba. Y el precio de cierre se encuentra por debajo, ¿ok? Esto es lo que hace que una vela eh, tenga un color, ¿ok? O tenga una tonalidad. Es el hecho de que cuando la vela que estamos siguiendo, la vela que está fluctuando, tiene su fluctuación por encima o por debajo del cierre anterior, ahí es cuando podemos ver que empieza la vela a tomar un color. Por ejemplo, vamos a irnos a estas velas de acá. Fíjate que acá la apertura fue en este punto, ¿ok? En este punto amarillo de esta vela. Y el cierre fue en este punto, ¿ok? Ok, Entonces, ¿por qué la siguiente vela es verde? Porque el cierre de la siguiente vela, voy a ponerlo acá y lo voy a poner en blanco para que se diferencie. Te das cuenta que este cierre está por encima del cierre anterior, ¿ok? Teniendo en cuenta que el cierre anterior es este que tenemos acá, ¿ok? ok, Eso es lo que hace que la vela sea verde. En el caso contrario, como es acá, fíjate que acá el cierre estuvo acá, de esta vela, de esta velita que tenemos acá, y la siguiente cerró aquí abajo. Por lo tanto, como ok, se ubica, este cierre se ubica por debajo del cierre anterior, pues simplemente se pinta la vela de rojo. ¿Ok? ok. ¿Alguna pregunta con eso? No, sí, sí te iba a preguntar exactamente eso, porque veo que hay velas donde cierran, creo que las llaman martillo, con el cuerpo por encima y igualmente son rojas. Sí, ya te voy a explicar por qué. Este, por ejemplo, estas velas, las velas martillo son este tipo de velas que tenemos acá. Esto, ¿ok? Ok, Esta es una vela sí. martillo, esta que está aquí. Y esta que está aquí también, ¿ok? La vela martillo lo que hace es que te deja un cuerpo, bien sea corto o largo, ¿ok? Pero se especializan o son más notables por dos cosas. Primero porque tienen una mecha larga, que es el segundo elemento que vamos a estudiar ahora de las velas, que voy a proceder a explicar. Y segundo, que el cuerpo normalmente es pequeño, ¿ok? Por eso tiene la forma de un martillo, porque se ve algo así, ¿ok? Ok, Entonces, ¿qué es la mecha? La mecha lo que representa es el valor más alto y más bajo que tuvo el activo, ¿ok? Durante la fluctuación de tiempo. Es decir, en esta vela, el punto más bajo que alcanzó el oro estuvo aquí y el punto más alto estuvo aquí, ¿ok? Sin embargo, abrió aquí y cerró aquí, ¿ok? ok, Entonces, normalmente las mechas, esto es un dato, las mechas nos sirven a nosotros mucho para saber dónde ubicar puntos de liquidez, ¿ok? Puntos de liquidez, donde pudo haber entrado un volumen fuerte, porque normalmente las velas martillos lo que te indican es que hubo un rechazo, ¿ok? Del precio. Cuando el precio se rechaza, quiere decir que la intención del comprador o del vendedor se está esfumando. Por ejemplo, acá había mucha gente que quizá le resultaba tangible comprar oro acá, pero ya aquí en este punto no le resultaba tangible, ¿ok? Entonces deciden es prácticamente vender, ¿ok? Por verlo de una manera más sencilla. Porque ¿qué ok, pasa? Em, Otra de las cosas que dicen del mercado es que por cada comprador tiene que haber un vendedor. Yo no lo tomaría así. Yo más bien lo veo como que por cada compra tiene que haber una venta. ¿Por qué? Porque un solo vendedor o un solo comprador puede acaparar las órdenes de 10, 100 o 1000 vendedores o compradores, ¿ok? Por ejemplo, ok, puede existir una persona que tenga 1000 bitcoins, ¿ok? Una sola persona y él decide poner esos 1000 bitcoins a la venta. Sin embargo, eso no quiere decir que para que esos 1000 bitcoins se vendan, tiene que llegar otra persona que quiera comprar 1000 bitcoins exactos, ¿ok? Sino que simplemente 1000 personas pueden comprar un bitcoin
y aún así el mercado estaría equilibrado, ¿ok? Ok. Entonces, eso es principalmente lo que tenemos que entender. Segundo, hablando del equilibrio, tenemos que hablar del equilibrio del mercado, porque el equilibrio del mercado es cuando nosotros podemos ver que existe lo siguiente que vamos a estudiar, que son las tendencias, ¿ok? Entonces, el equilibrio del mercado te lo viene dando la estructura que te marca el mercado, ¿ok? Entonces, la teoría básica de Elliot nos dice que el mercado se mueve por ondas, ¿ok? Ondas de impulso y ondas de retroceso, ¿ok? En este caso, vamos a tener este ejemplo acá, ¿ok? Donde tenemos un claro patrón alcista. ¿Por qué es alcista? Primero porque el precio está yendo de menor a mayor, ¿ok? Ese es lo primero que podemos resaltar. Y lo segundo es que mientras el precio sube y baja, va dejando cada vez máximos más altos y mínimos más altos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto que está aquí es un mínimo más alto que este, ¿ok? Este que está aquí es un mínimo más alto que este que dejamos aquí abajo. Y este que está aquí es otro mínimo más alto que este que está acá, ¿ok? Ok. O podría ser este un máximo más alto, ¿ok? Porque acá es lo mismo, solo que este fue el punto más alto que alcanzó el precio antes de retroceder, ¿ok? Entonces, en este punto no sabemos si es un mínimo o es un máximo, porque todavía no tenemos un desarrollo de precio, ¿ok? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de movimientos, nosotros lo que podemos es predecir o suponer, especular qué es lo que va a hacer el movimiento después. Entonces, vamos de nuevo con las tendencias, o vamos a empezar con las tendencias. Entonces, las tendencias alcistas, ¿ok? Van dejando mínimos y máximos más altos, ¿ok? Y para tú trazarlas dentro de un gráfico, lo que tienes que hacer es venirte al gráfico, ubicar la tendencia. Fíjate que si tú le haces zoom al gráfico, te das cuenta de que dejas de ver velas en algún punto y empiezas a ver ondas, Sí. ¿ok? Entonces, esas ondas van a ser tus mejores aliadas para tú entender cuál es la acción que está teniendo el precio, para tú identificar una tendencia. Entonces, por ejemplo, acá, esta parte de acá, vamos a estudiar esta parte de acá. Súper sencillo. Vemos que acá tenemos un mínimo y un máximo. Es decir, el precio hizo esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros trazamos una línea de tendencia o cómo trazamos tendencias? Bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar por debajo de las velas, ¿ok? Por debajo de las velas y vamos a buscar la vela más baja y vamos a subir la línea de tendencia hasta la parte de la vela más alta, ¿ok? Por la parte de abajo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, esta línea, esta tendencia que yo estoy trazando acá, no es válida. Y te voy a explicar por qué. Cuando tú trazas una línea de tendencia, la línea nunca puede intersectar las velas, ¿ok? Ujú. Siempre tiene que estar por debajo o por encima, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que hacemos es que vamos a tomar igual el punto más bajo y luego vamos a buscar el punto más alto. No importa si es después de una corrección, ¿ok? Como es este caso de aquí, que él llegó hasta acá arriba y después corrigió el precio hasta acá abajo, pero fíjate que acá estoy trazando la tendencia porque la tendencia sigue siendo alcista, ¿ok? Hasta este punto la tendencia no se ha roto, Ok. ¿ok? Hasta este punto la tendencia no se ha roto. De hecho, si yo extiendo mi línea, me doy cuenta de que cuando se rompe la tendencia, justamente cuando se rompe esa línea, ¿ok? Y el precio sigue su camino. ¿Ok? Ok. Entonces, las tendencias alcistas se trazan por debajo del gráfico tomando en cuenta, yo por lo menos, hay traders que no lo hacen con las mechas, sino que lo hacen con los cuerpos, ¿ok? Yo soy de los que me gusta tener en cuenta las mechas porque siento que son una parte fundamental y muy importante, sobre todo en cripto. Este, pero las tienes que tener, o sea, si vas a hacerlo con el cuerpo o lo vas a hacer con las mechas, tienes que tener en cuenta de que la regla básica de tendencias alcistas para trazarlas es por debajo de las velas, ¿ok? Tomando el punto mínimo y el punto máximo, pero la línea no puede intersectar las velas, ¿ok? Ok.
Perfecto. Entonces, tenemos eso y ahora vamos con las tendencias bajistas. Aquí tenemos una tendencia, una clara tendencia bajista, ¿ok? Y la tendencia bajista se hace al contrario que la alcista. Lo que hacemos es que agarramos el punto más alto y normalmente en las tendencias bajistas no nos encontramos con el problema que tuvimos al principio en la tendencia anterior, porque es muy claro el desarrollo de la tendencia, ¿ok? Entonces, Ok, por sí. ejemplo, acá podemos definir de que aquí podríamos tener una línea de tendencia, ¿ok? Ok, Hay otras personas que en vez de poner la línea acá, lo que hacen es que la pegan hasta este punto, ¿ok? Que esto toque la línea de tendencia. ujú, Pero yo por lo menos a mí me gustaba hacerlo así, perdón, porque sentía que era más preciso cuando veíamos las rupturas. Yo sentía que era más preciso porque de una vez estaba indicando que probablemente el precio iba a cambiar su comportamiento. Sin embargo, a veces cuando tú, por ejemplo, haces zoom acá, por eso ya yo desde hace mucho tiempo dejé de operar rupturas, lo que hace es que te emite falsas señales. Por ejemplo, supongamos que tú operas el quiebre de de la línea de tendencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que tú aquí hubo un quiebre de la línea de tendencia, tú dices cambió el comportamiento, ¿ok? Aquí hubo otro quiebre, tú dices, te está confirmando de que hubo un cambio de comportamiento y supongamos que tú entraste en long aquí, ¿ok? Tú entraste en long ok, al alza, tú entraste al alza, pero pusiste tu stop loss acá, ¿ok? Voy a ponerlo con el pincel mejor. Tú pusiste tu stop loss en este punto, en la línea blanca, ¿ok? Y ok. entraste en esta velita que está acá. ¿Qué ocurrió? En la siguiente vela Te saco. te sacó el stop y el precio se fue sin T, ¿ok? Ujú. Entonces, por eso es muy importante, y eso es algo que yo, bueno, tú ves que yo repetidamente lo digo en la comunidad, en el grupo, y es que hay que tratar de formarse y tener el análisis técnico siempre lo más limpio posible. En el análisis técnico la experiencia te va diciendo de que a veces, de que siempre, o en la mayoría de los casos, por lo menos dentro de mi perspectiva, menos es más. ¿Ok? Al principio, cuando yo analizaba, mi gráfico se veía más o menos así. Yo tenía un MACD, tenía 3 EMA, o sea, yo tenía 3 EMA, tenía un MACD, tenía un RSI, y yo decía, porque aquí está la ruptura y no sé qué, y entonces mi gráfico se veía así, así, entonces después las líneas horizontales del soporte y resistencia. Y cuando vienes a ver, tienes tantas cosas dentro del gráfico que te estás olvidando de lo más importante de ver y que casi no se percibe, que es la acción del precio, lo que está haciendo el Ok, precio en general, ¿ok? Entonces todo esto te está distrayendo de lo que en realidad importa, que es el movimiento que está teniendo el precio a través de las velas, ¿ok? ok. Ojo, yo no digo que esto esté mal. Porque si tú haces una estrategia basada en soportes y resistencias con rupturas, y a eso le agrega medias móviles, y a eso le agrega todo de los indicadores que hay en TradingView, tú metes el 30% de los indicadores en tu gráfico, que ni siquiera se vean las velas, pero si eso te da a ti una rentabilidad, si tú eres rentable con esa estrategia, entonces funciona. ¿Ok? Ok. No quiere decir que porque yo te enseñe la acción de precio o porque tú aprendas acción de precio, tú vas a ser rentable mañana. Porque hay personas que son rentables solo con acción de precio. Hay personas que su estrategia se basa en, no sé, en los ciclos lunares, que compran en la luna nueva y venden en luna llena. ¿Ok? Hay gente que se basa simplemente en operar medias móviles, cruces de medias móviles. Y así te Las vas a medias posicionar. móviles son las EMA. Sí, las medias móviles son las EMA. Lo que pasa es que te voy a explicar ahorita la diferencia entre media móvil y media móvil exponencial. Ok, Pero acá, cuando tú haces tu análisis o cuando tú entras en el análisis técnico, lo que tú buscas es rentabilidad.
Tú no Ok. buscas tener la razón. Y eso es algo que muchos traders no entienden. O sea, hay traders que yo veo que se pierden demasiado en el hecho de querer tener la razón a juro. Para después, si tu estrategia funciona o si se te da la operación, decirle a todo el mundo, te lo dije, yo te dije que esto iba a pasar. O sea, a nadie le importa, a nadie le importa si tú se lo dijiste o no se lo dijiste. A la gente lo que le importa es si tú, cuando lo dijiste, tenías tu estrategia preparada para operar lo que tú estabas diciendo. ¿Ok? Porque al final tú no vas a hacer dinero como trader, tú nunca vas a hacer dinero por tener la razón. El trader hacer dinero es porque si tiene la razón, lo demuestra con la operativa y no hay necesidad de que tú le estés diciendo a todo el mundo, te lo dije, te lo dije, te lo dije. ¿Ok? Yo, por Ok. ejemplo, soy el tipo de trader que en la comunidad me gusta hacer ambas, ¿ok? Les envío las operaciones, ¿ok? Que yo pienso que se van a ejecutar dentro del mercado, les envío mi setup, si voy a entrar en long, si voy a entrar en short, les explico por qué y después de que la operación se da, les digo por qué yo veía que esa operación probablemente podía ser una buena operación, ¿ok? Ok. Entonces, con todo esto, para resumir y no desviarnos mucho del tema, lo que te quiero decir es que si tú vas a ser un trader de acción de precio, hazlo. Si tú vas a ser un trader de cruce de medias móviles, hazlo. Lo que sí tienes que entender es que primero nunca vas a poder contra el mercado. Eso es esencial. El mercado es el mercado y tú nunca vas a poder contra el mercado. Segundo, es imposible que operes y no tengas pérdidas. Es imposible. O sea, no existe un trader que gane todas sus operaciones y eso está muy bien. Porque la clave del trader rentable no es la cantidad de veces que operas, sino de las operaciones que tú realizas. Cuando tienes pérdidas, son pérdidas controladas. ¿Ok? Ok. Porque hay traders que hacen 5 10 20 operaciones buenas, pero con dos operaciones malas queman la cuenta. ¿Ok? Entonces las 20 buenas anteriores los perdiste en dos operaciones malas. ¿Ok? Entonces es muy importante que tú entiendas acá que la gestión de riesgo es fundamental para cualquier análisis o para cualquier tipo de trading que vayas a hacer. Y si solamente te vas a dedicar a analizar y no vas a tradear, cualquier teoría de análisis técnico te va a ayudar. El chartismo, Elliot, Wyckoff, todo eso te va a ayudar. Si complementas un poco de cada una, vas a hacer muchísimo, vas a tener un espectro muchísimo más amplio de conocimiento, pero ya va a ser algo que tú vas a ir definiendo a través de la práctica, ¿ok? Entonces el análisis técnico también es práctica. Eso es esencial que lo sepas. Perfecto. ¿Te queda claro hasta acá cómo es el tema de Sí. las tendencias? O sea, tendencia. eh, ¿De qué? ¿Alcista o bajista? Sí, sí, claro, lo que hablamos al principio de las tendencias. Bueno, que si es alcista, tiene mínimos más altos y máximos más altos. Eh, igual lo contrario es cuando es tendencia bajista. Y depende de la línea de la vela más baja, si es tendencia alcista a la vela más baja de la última tendencia, se puede determinar la ruptura de la tendencia. Exactamente. Podrías ponerlo como que lo del tema de las rupturas es lo que te digo. O sea, si vas a operar rupturas o si vas a analizar rupturas, tienes que confirmar que la ruptura sea correcta para que no te pase lo que pasó en el ejemplo que vimos ahorita de que la Sí, ruptura sí era correcta, pero no era el tiempo para entrar. ¿Ok? ok. Pero eso también lo vamos a ver quizá en otro episodio, que de hecho tengo pensado hacerlo este domingo, pero si va a ser un live con toda la comunidad, o sea, todos los que quieran abrir, va a ser un live Sí. abierto para hablar de liquidez, de las tomas de liquidez dentro del mercado y dónde se buscan, todo ese tema. Ok, Pero bueno, perfecto. ya por lo menos sabes que es una tendencia alcista, una tendencia bajista. Bueno, no te dije que en las tendencias bajistas la estructura es al contrario de la alcista, obviamente. Tiene sus patrones de impulsos y retrocesos.
Y acá lo que vamos a ver es que cada vez hay mínimos más bajos y máximos más bajos, ¿ok? Ahora, Eso en las ondas Elliot, según la teoría de Elliot, ¿cuántas ondas son una tendencia? No tiene. normalmente un impulso debería componerse de 5 ondas, 3 de impulso y 2 de retroceso, Ok. ¿ok? Esto sería una tendencia completa. Exactamente, esto sería una tendencia completa, pero, a ver, no sería una tendencia completa, esto sería un impulso de tendencia completo, ¿ok? Ok. Porque una tendencia completa, nosotros vamos a definir de que la tendencia ha finalizado y viene un cambio, es cuando vemos un patrón de distribución o de acumulación dentro de la tendencia, según Wyckoff, o por Elliot, lo podríamos ver como una pauta correctiva o una onda correctiva, ¿ok? Que Ok. normalmente es algo más o menos, vamos a ponerlo así, ¿ok? Y aquí empieza otra vez el impulso. Ok. En caso de que la última vela que abriste hacia arriba, si haga lo mismo que la anterior hacia abajo, se deberían haber dos ondas más hacia abajo. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, no ves en pantalla. Ok, ve, sabes que hiciste tres ondas iniciales antes de la ruptura de tendencia. ¿Ok? Ok, si la última que abriste para iniciar la ruptura de tendencia, la anterior, a ver, A ver, que por no tengo, ejemplo, cuando me dices que de las 3 ondas, te hablas de estas, ¿no? no, de las anteriores, De las anteriores, ok. Entonces vamos a eliminar esto. bórrala. Ok, si ahí ocurre una vela como cualquiera de esas anteriores igualitas, ¿se debería haber tres más o puede ser que hay una cuarta y una ruptura? A ver, si se completan las 5 ondas, ojo, Ajá, obviamente, esto tú no lo vas a ver visual, tú lo ves visual ahorita. ok, Pero Elliot tiene sus reglas, ¿ok? Ahí tienes que usar extensiones y retrocesos de Fibonacci para tú determinar matemáticamente o logarítmicamente hasta dónde pueden ir los impulsos y los retrocesos, ¿ok? Y ahí es cuando tú defines de que probablemente ya se completaron las ondas, porque muchas veces hay muchas personas que ven 5 ondas, ¿ok? Pero resulta que en realidad lo que están viendo son 5 ondas micro, no macro, ¿ok? Quizá estas claro, 5 ondas en micro es una sola onda de impulso en macro, ¿ok? ok, Te voy a explicar cómo es esto porque esto puede ser medio confuso para la gente al principio. Y es el hecho de que el mercado se mueve por fractales. ¿Ok? Los fractales son científicamente patrones, ¿ok? Que se encuentran dentro de sí mismos. Es un patrón repetitivo e infinito que se encuentra dentro de sí mismo. Por ejemplo, tenemos estas 5 ondas acá, ¿ok? Tenemos estas 5 ondas acá. Esto sería el fractal macro. Pero en micro debería ser uno 2 3 4 5. ¿Ok? ok, Acá igual, acá igual. Y obviamente también las vamos a tener esas 5 ondas, pero en los fractales, en los retrocesos del macro. Voy a cambiar esto, voy a ponerlo en amarillo para que se entienda. ¿Ok? Entonces es ok. importante que tú entiendas que el conteo solo va a finalizarse dentro del rango que tú estés analizando. Por ejemplo, esta onda blanca podríamos decir que es una onda mensual, ¿ok? Y Ok, las ondas amarillas podríamos decir que son ondas diarias, ok. ¿ok? Entonces, para nosotros poder decir que en el mensual se completaron las 5 ondas, en el diario tiene que pasar todo lo que vemos en amarillo. Mhm. ¿Ok? Entonces ahí es cuando te digo, hay mucha gente que, por ejemplo, acá tenemos en el diario estas subidas y de repente empieza el mercado a hacer esto. 2, 3,
4, 5 y se extiende por debajo, un poquito por debajo. ¿Ok? Ok. Quedaron medio feitas, pero ahí más o menos se entiende. Entonces, ¿qué pasa? A esta que está aquí, la voy a poner en rojo. A esta que está aquí en rojo. Es cuando tú ves que empieza la gente. Mercado bajista. Y dicen que se va todo a cero. ¿Ok? Y probablemente es una vela martillo en ese caso. No, en este caso es una onda correctiva. O sea, Ok, todo movimiento de impulso tiene que tener una corrección. ¿Por qué? Porque el mercado siempre debe estar equilibrado. Siempre. perfecto. ¿Ok? Y cuando el mercado se desequilibra, él solo se vuelve a equilibrar. Entonces, por ejemplo, algo que he notado mucho es que tú hablas de velas cuando estamos hablando de las ondas. Sí, ya, Dentro de, ahorita me acabo de dar cuenta de eso, que estoy diciendo es vela y no onda. exactamente, dentro de las ondas, recuerda que las ondas son un, un grupo de velas, ¿ok? Un grupo de velas confirman las ondas, Sí, componen las ondas, ¿ok? La eso vela, sí no tiene números, o sea, el número de velas que confirman las no, ondas no. eso no te lo va a decir nunca, o sea, no existe que si 20 velas marcan un impulso y 10 marcan un retroceso, no, eso no existe, o sea, Ok, pues hay casos donde el mercado, por ejemplo, subió durante, no sé, 20 velas le costó llegar a este punto, ¿ok? ok, A este punto que estamos aquí, que voy a trazar la línea horizontal. Pero con 2 velas, nada más, llegó hasta este punto, ok, ¿ok? Aún así se mantiene el conteo, siempre y cuando no se rompa la estructura de mercado, o lógicamente, y no importa, o sea, no importa en ningún tipo si bajó en 2 velas, si subió en una, no importa, siempre y cuando esté manteniendo la estructura de impulsos y retrocesos de helio, ¿ok? O las estructuras básicas del mercado. ok. ¿Alguna duda? Ya por ahora, excelente. Ok. Perfecto. Ya hablamos entonces de las estructuras de mercado, de los impulsos y los retrocesos. Dentro del análisis técnico, no me voy a meter con Fibonacci, ¿ok? Porque Fibonacci sí es algo que es más extenso. Eso sí lo dejaría como para un live, para hablar de Fibonacci y de las extensiones y el retroceso de Fibonacci, cómo usarlos correctamente dentro de un video. Pero ahora vamos a hablar de algo que también es fundamental dentro del mercado, que son los soportes y la resistencia. Ok, ¿Ok? Muchas veces tú habrás escuchado que dijeron Bitcoin se acerca a una resistencia importante o Bitcoin está ahorita en uno de los soportes más importantes. Bueno, eso se refiere a zonas del mercado o del precio. ¿Ok? Porque mucha gente cree y tiene la mala maña de que creen que un soporte es un precio, o sea, es un número. Y eso no es correcto. Una resistencia es un número, eso no es correcto, es una zona. ¿Ok? Entonces, vamos a entender como soporte a la zona de precios, ¿ok? Más baja dentro del periodo de tiempo que estemos analizando. ¿Ok? Y la resistencia es todo lo contrario. Es la zona más alta de precios dentro del periodo de tiempo que estemos analizando. ¿Ok? ¿Cómo vemos esto de una manera gráfica? Voy a hacerlo primero acá para irnos a las velas. Hacer de nuevo mi estructura de mercado. Tengo acá mi estructura de mercado, ¿ok? Entonces, tenemos que el precio hace este recorrido. Sube, llega hasta este punto y cuando llega hasta este punto baja, ¿ok? Entonces, ya ahí ok. tenemos dos zonas importantes.
O por lo menos hasta ahorita tenemos una sola zona importante. ¿Cuál es? Esta que está acá. ¿Ok? Como este fue el punto más alto que alcanzó ese impulso antes de caer, esta línea que estoy poniendo acá va a La ser resistencia. mi resistencia. ¿Ok? Voy a poner en la parte inferior izquierda para que se vea en la parte izquierda de la pantalla. Una vez que el precio haya tocado fondo y nosotros veamos que el impulso empezó a desarrollarse de tal manera que rompió la resistencia anterior y siguió, ahí es cuando nosotros podemos confirmar que esto que está aquí, es mi soporte. ¿Ok? ¿Ok? Ojo, cuando yo hablo de que ahí en ese momento es que nosotros podemos confirmar, no me estoy refiriendo a la operativa. Me estoy refiriendo a que nosotros, después de ver la acción de precio, nos damos cuenta que a partir de acá hubo un impulso o una fuerza de compra suficientemente abrumadora para hacer que el impulso subiera, incluso rompiendo la resistencia anterior. ¿Ok? Ok. Y en este caso, como está el dibujo de las ondas, si no hubiese trazado la última, uno podría predecir que rompió lo que antiguamente era resistencia, se convirtió en soporte y eso lo rompió a la baja, pero después fue un falso rompimiento, ¿no? Exactamente. Ahí, a ese punto quería ir y es bueno que lo hayas traído tu acotación porque a veces ocurren dos cosas. Existen los movimientos correctivos que se detienen en la zona de soporte, sería algo más o menos así, ¿ok? Pero Ok. también existen los movimientos correctivos que rompen el soporte, pero siguen la estructura, ¿ok? Ok. ¿Para qué nosotros trazamos soportes y resistencias? Principalmente. No es, y vuelvo acá de nuevo con el tema de operar rupturas, nosotros no trazamos soportes y resistencias para operar las rupturas, ¿ok? Nosotros trazamos soportes y resistencias para saber en qué puntos nosotros podemos inferir que la tendencia cambió su comportamiento, ¿ok? Y que nos podríamos estar aproximando a un cambio de comportamiento general de tendencia o a un cambio de tendencia, ¿ok? Ok. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, ¿es una ruptura de soporte? Sí. ¿Es un cambio de comportamiento? También. ¿Por qué? Porque está rompiendo mi primer máximo, ¿ok? Ok. Pero, pero, nosotros acá no tomamos decisiones. Nosotros tomaríamos decisiones si el precio rompe acá nuevamente o si el precio llega a estar acá abajo. ¿Ok? Ok. Por eso es que tú ves que la mayoría de las personas pierden dinero dentro de los mercados financieros es porque ven este movimiento verde, dicen que se va a la luna, compran aquí, en esta zonita que está aquí, aquí compran, y cuando se rompe lo que era antes su soporte y lo tienen aquí abajo, están llamando al Vende. psicólogo. Ajá. ¿Ves? Entonces, aquí les da miedo perder porque aquí están perdiendo un 20, un 30%, venden y luego ven este movimiento al alza y vuelven a llamar al psicólogo, obviamente. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros, como traders o como analistas, nosotros tomamos decisiones es en puntos de interés. ¿Y para qué nosotros entonces trazamos soportes y resistencias? Para tener puntos de interés. Ok. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú estás acá, aquí nadie toma decisiones. Aquí todo el mundo espera. Ok. Y cuando todo el mundo espera, es normalmente los momentos, o son normalmente los momentos donde entran los grandes inversores. Porque aquí es la oportunidad clave para liquidar a los inexpertos. ¿Por qué? Porque el que vio esta ruptura entró en short.
Ok, ¿Ves? El que vio esta ruptura entró en short. Y todo el que entró en short aquí es liquidez, es comida para ballenas. ¿Qué hacen las ballenas? Aprovechan eso, compran, les destrozan el stop y cuando está aquí arriba, cuando están aquí arriba, que aquí vuelve a comprar, en esta parte de aquí, vuelve a comprar el que vendió aquí. ellos venden, ¿Ves? les toman el precio. Aquí las ballenas venden, te tiran esta vaina y te dicen, el mercado está manipulado. Que sí, el Claro, mercado está manipulado, obviamente, eso lo sabemos todos. Cualquier gran inversor con un gran capital puede manipular el mercado, pero tú no puedes tampoco pretender que el 100% de las veces que tú pierdes es porque el mercado está manipulado. claro. Y tampoco puedes echarle la culpa de una liquidación de cuenta, o de que quemaste la cuenta y perdiste todo tu capital porque el mercado está manipulado. Porque el que debe gestionar el riesgo eres tú, no el mercado. Es Por- así. Porque para eso es que existe el stop loss, ¿ok? Entonces, ¿queda claro lo que es soporte y resistencia? Sí, Ok, clarísimo. ahora vamos a seguir acá con algo que no lo mencioné, pero ya tú lo inferiste, que es todo soporte en algún momento fue resistencia, ¿ok? Y toda resistencia en algún momento se vuelve soporte. Ok, ¿Eso cómo lo vamos a saber? Según la fluctuación de precio. Para verlo de una manera sencilla, voy a borrar acá mi estructura. Tengo soporte y tengo resistencia. ¿Cuándo va a ser soporte? Cuando el precio esté fluctuando por encima de esa zona. ok, ¿Ok? Ahí es soporte. ¿Y cuándo se vuelve resistencia? Cuando el precio esté fluctuando por debajo de esa zona. ok, ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta resistencia. Si se rompe y ahora el precio hace esto, esta resistencia pasa a ser ¿qué? soporte. Perfecto. Y si de repente manipulan el mercado los chinitos y rompen esto aquí a la baja, este soporte ahora es ¿qué? Resistencia. Exactamente. Eso es todo. ¿Queda claro eso? Sí, cuando por ejemplo, basándonos en el gráfico de Bitcoin, eh, que las dos velas que tocaron el precio máximo o cercano al precio máximo fueron dos intentos y hubo un rechazo. ¿Normalmente son dos intentos y rechazo o eso tampoco es específico? Como te dije al principio. De hecho, vamos a irnos de una vez al gráfico de Bitcoin. Pero no voy a abrir el de Binance. Voy a abrir este de Bybit. Que me va a ayudar. Este, vamos a irnos a el diario. Sí, en el diario lo vamos a ver. Vamos a irnos al diario. Bueno, mira. Esta es una de las cosas que yo hacía antes, ¿ves? Fíjate cómo eran mis gráficos antes. Ok, O sea, yo solo con esto operaba. Solo con estas líneas. Yo operaba. ok. Ah, Soporte y resistencia. así quemé mi primera cuenta. Así perdí Ok, mis primeros $7.500, yo los perdí así, operando nada más así. ¿Ok? ok. Por eso es que te digo que por sí solo, eso no sirve. ¿Ok? Por sí solo. Ahora, cuando tú tienes una estrategia que complementa soporte y resistencia con otras cosas que mecánicamente te dicen a ti, mira, haz esto o haz lo otro, ahí es que tú puedes decir, bueno, voy a operar, ¿ok? Pero por sí solo no deberías hacer. Entonces, lo que tú estás diciendo, recuerda que nosotros lo que estamos haciendo es inferir lo que puede llegar a ser el mercado, especular. Nosotros no vamos a saber con certeza qué va a ser el mercado, pero si nosotros normalmente vemos, ¿ok? Que el precio, perdón, se ha acercado dos veces a una zona que es resistencia, que acá es cuando te digo que las resistencias son zonas y no líneas, ¿ok? Fíjate que las dos veces que tocó la resistencia, la zona de resistencia, tuvo un movimiento correctivo. ¿Ok? Ok, Entonces, si tú no tomaste decisiones aquí,
teniendo en cuenta de que, por ejemplo, tú compraste acá, ¿ok? ¿Cuándo es la próxima vez que tú tenías que tomar decisiones? ¿Aquí? No, obviamente porque tú sabes que si aquí hubo un cambio de comportamiento, el próximo retroceso es al alza, ¿ok? Sí, Entonces tú tomas decisiones aquí y tu pérdida, fíjate que es casi paralela. ok, No es lo mismo vender aquí abajo que vender aquí, ¿ok? Nunca. ok, Eso para empezar por ahí. Segundo, hay una teoría de manual de trading que te dice que cuando un soporte o una resistencia ha sido testeado 2 veces, normalmente el tercer movimiento es una ruptura. ok. Si no Pero, pasa, entonces es una pero caída. también puede pasar, y aquí es que te voy a mostrar que, por eso es que te digo que aquí no existe la verdad absoluta, que tú tienes una zonita de soporte, como esta que está aquí, y ves que la testeaste una vez, dos, tres, y en el tercero no rompiste, sino que al contrario, cuando tú estabas esperando la ruptura, empezó otro movimiento impulsivo. ¿Ok? Ok, Por eso es que te digo, siempre va a importar más, o por lo menos para mí, cuando tú entiendas la acción del precio, qué es lo que está haciendo el precio. ¿Ok? Porque aquí ya el precio te estaba dando señales de que aquí nadie más quería vender. Estaban era cazando gente para irse al alza. Fíjate aquí, esta mecha, eso es un rechazo. Aquí otra mecha, claro, eso es rechazo. Y fíjate que aquí no hubo necesidad de una mecha. ¿Por qué? Porque ya aquí habían robado liquidez, ya aquí habían robado liquidez y la liquidez que quedaba aquí eran todos los stop loss de la gente que metió short aquí esperando que esto hiciera a la baja. ¿Ok? Y toda esa liquidez más las compras de la ballena o de las ballenas hizo que el precio tuviera un movimiento impulsivo buscando nuevamente el ATH. ¿Ok? ok. Entonces, analizar el análisis técnico al final te vas a dar cuenta de que prácticamente es como hacer un debate. Como hacer un debate con alguien. Porque tú empiezas a inferir cosas. Tú dices, ajá, ya ha rechazado, hay más probabilidades de que suba, sí, porque ha rechazado. Ya llegó a un punto máximo y no tiene fuerza y no se ve fuerza de ruptura. Bueno, es muy probable entonces que a partir de acá tengamos un movimiento correctivo. En diciembre del año pasado, voy a buscar acá diciembre, en diciembre del año pasado, cuando estábamos aquí, en esta zona de acá, entre noviembre y diciembre, en esta zona de acá, yo hice un live y dije, que se olvidaran de que Bitcoin hiciera esto, porque lo que venía para este año era algo parecido a esto. ¿Por qué? Mm, Por un tema de recesión, eso está en mi primer canal de YouTube. Voy a resubir ese live en el canal que tengo ahorita para que quede ahí de parte pública. Pero este live que yo dije que lo más probable es que el escenario fuera de recesión, un escenario de caída. Y fíjate que justamente desde ahí hemos tenido una caída. Entonces, ¿por qué yo no creo actualmente, por ejemplo, de que el piso de Bitcoin sea este? Porque ya yo he visto esta pauta plana antes. Y esta pauta plana es una pauta plana de continuación. ¿Ok? Porque ok. si lo sacamos por análisis, podríamos inferir de que aquí estuvo el primer impulso, retroceso, impulso, retroceso. Estamos ahorita entre un impulso y un retroceso. ¿Qué crees tú que va a pasar luego? Si llevamos dos Impulso. ondas de impulso y dos de retroceso, falta una. Falta una, ¿no? ¿Ves? En el diario falta una. Pero, ¿Qué ¿por tan qué? larga es? No se sabe. ¿Cómo? ¿Qué tan larga es? No se puede saber. No se puede Por la- saber, pero yo intuyo, yo infiero que de acá, de esta zona que está acá, esta zonita que está acá, de acá no va a caer. Es mi especulación. Y te voy a explicar por qué mi especulación dice eso. Porque aquí se habría completado un movimiento correctivo de onda 4 macro, que es la onda mensual.
Si tú ves la onda, no, perdón, la onda mensual no es la semanal. Vamos a buscar acá la semanal. Sí. En el semanal, en el semanal, esto pareciera, esto pareciera que fuera un movimiento impulsivo donde aquí fue uno, ¿ok? Aquí fue uno, aquí fue 2, luego tenemos 3, ¿ok? Que es esta parte más alta. La tercera onda normalmente es la que más, siempre es la que más se expande. 4, ¿ok? Incluso si 4 llega hasta acá, no rompería la estructura y tendríamos luego una onda 5 que sí podría buscar otra vez el ATH o romperlo. Por eso es que la gente habla tanto de los $100.000. ¿Ok? Claro. Así es como lo veo yo. Pero yo no creo que obviamente al llegar aquí, si el precio hace esto, no es que va a ser aquí y así. Un Eso no va a rebote, ocurrir. exacto. Esto ¿Ok? tiene que un periodo de acumulación, ¿no? Exactamente. Que es lo que llamamos cripto invierno. Y eso lo vemos con la dominancia, que eso ya es tema también para otro live. Entonces, este, mm, ya sabemos por lo menos las partes básicas del análisis técnico, ¿ok? Sin utilizar ningún tipo de indicador. Uy, excelente, brother. De verdad, mis respetos. ¿No tienes dudas hasta acá? ¿Nada? No. Hasta ahora todo lo que explicaste está bastante claro. Perfecto. Sí me Este, gustaría estar en la clase de Fibonacci y estar en una donde donde se usaran indicadores como los EMA o el volumen. sí, a ver, acá por lo menos te voy a explicar porque todavía nos quedan como 10, 15 minutos. ¿Ok? Este, los indicadores que yo más utilizo, los indicadores que al Ok. final con los que yo me quedé, que es el RSI estocástico, ¿ok? Y las EMAs, las medias móviles, exponenciales. Entonces, cuando hablamos de medias móviles, existen dos, están las MA y las EMA o las EMA, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La media móvil, el moving average, es prácticamente un índice de precios, ¿ok? Que nos promedia los cierres anteriores a las velas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una media móvil de 20 periodos, esta media móvil lo que va a hacer es que va a agarrar los últimos 20 cierres de velas, ¿ok? Los va a promediar y en ese promedio de precios él va a trazar una línea, Ok. ¿ok? Pero, pero, la media móvil, el promedio que te hace es un promedio logarítmico. No es un promedio tan matemático, ¿ok? No es tan preciso, tan exacto. Entonces, para eso usamos la media móvil exponencial. ¿Por qué? Porque la media móvil exponencial lo que hace es que ese promedio te hace un cálculo matemático exacto o lo más preciso posible, ¿ok? Y te das cuenta de que la variación entre una y otra quizás no sea mucho, pero sí existe una variación, ¿ok? Ok. Entonces, para que veamos esto de una manera más sencilla, déjame poner acá en los indicadores, déjame meter una EMA, una media móvil exponencial, y voy a meter una media móvil normal. Una Y media el número de EMA, la EMA 200 es porque analiza 200 días, 200 velas. 200 periodos, 200, Ok. 200, 200 cierres, pues. Ok. Pero sí, son 200 velas. O sea, lo que va a analizar la vela, la longitud de la EMA, es la cantidad de velas que ella va a utilizar dentro de su estudio. ¿Ok? Entonces, la EMA, para configurarla, te metes acá en este simbolito que dice opciones de configuración. Vamos a poner la media móvil exponencial. Le vamos a hacer que sea una longitud de 20, ¿ok? Y en el estilo la vamos a poner en amarillo, ¿ok? Ok. Para diferenciarla de la media móvil normal. Y la media móvil la vamos a dejar en azul y también la vamos a poner 20 periodos, ¿ok? Fíjate que las dos tienen el mismo periodo, pero fíjate como las dos tienen divergencias. Ok. ¿Te das cuenta? Sí, sí, Entonces, sí. Sí. utilizamos la amarilla
Porque la amarilla nos da un rango de precisión más alto que el azul. Ok. Pero esto también va a depender mucho del tema volatilidad de mercado, volumen, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, uso las medias móviles exponenciales. Yo, ¿ok? Y cuando hay cruce de EMAs, ¿qué es lo que te está diciendo? A eso iba. Voy a quitar la media móvil normal y voy a poner otra media móvil exponencial. De hecho, voy a agregar este indicador que me trae 3 de una vez. Y yo lo que hago es que voy a desactivar la primera y me quedo con las otras dos. Entonces la de 50 la voy a poner en 20 y la de 200 la voy a poner en 50. Solo por poner un ejemplo. La de 50 la voy a poner en amarillo y la de 200, o en este caso, la de 50 acá es la de 20, ¿ok? Y la otra, que es la de 50, la voy a poner en azul. Les voy a subir la opacidad al máximo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice qué es el cruce de EMA. El cruce de EMA lo que nos dice es esto. Cuando, cuando la EMA rápida, la rápida es la que tenga menor longitud, ¿ok? Cuando la EMA rápida cruce por encima de la EMA lenta, la lenta es la que tenga más longitud, se infiere que el movimiento es alcista, ¿ok? Ok. Entonces, tenemos acá amarillo y azul, ¿ok? La amarilla es la de 20, es la rápida, ¿ok? Y la de 50 es la azul, es la lenta. Fíjate que cuando la línea amarilla cruza la azul, la rápida Bien, por encima de la lenta, el movimiento es alcista, sí, ¿ok? Y fíjate que cuando ocurre lo contrario, el movimiento es bajista, sí. ¿ok? Pero esto no siempre es preciso al 100% porque puede ocurrir este tipo de Como cosas, es. ¿ok? Sí, lo acabo de ver, sí. Aquí hubo un cruce y no por eso cambió la tendencia, Ok. ¿ok? Ahí es para llevarse más de uno. Exactamente, por eso es que te digo, la mejor estrategia es la que usa lo mejor de cada cosa. Ok. Es la mejor. Y así como pasa, esa vez puede pasar de que de una vez rompió hacia arriba y volvió. O sea, Sí, un tercer cruce. sí, sí, puede pasar sin ningún tipo de problema. O sea, los cruces de medias móviles pueden darse. Claro, lo que pasa es que aquí estamos en un periodo diario. Pero si tú buscas un periodo, por ejemplo, scalper de un minuto, te vas a dar cuenta de que las gemas son una locura. Ah, no, imagínate, sí. O sea, los cruces que se dan acá son absurdos. ¿Ok? Mira, por ejemplo, acá. Acá, antes de la tendencia como tal, hubo, en este movimiento que vamos a ver aquí, este movimiento lateral, hubo uno, casi dos, tres, cuatro, cinco cruces. ¿Ok? Y ¿Y el eso movimiento es en fue cuánto lateral. tiempo? Cuando son velas, eso es más o menos una hora. Para ver, fue de las 2:50 a las 3:06 de la mañana. No, fueron 3 horas. 3 horas. Ajá. 3 horas. Ok. Entonces, por eso es que te digo, o sea, las mejores estrategias o operar un indicador, o operar por una ruptura, operar por, o sea, no te va a decir nada, no te va a decir nada, eso no te va a ayudar, ¿ok? Tienes que combinar una con otra, ¿no? Claro, lo ideal es que tú siempre trates de combinar al R, perfecto. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora del volumen, ya para finalizar. El volumen en realidad lo que te va a mostrar es la fuerza que existe, ¿ok? Entre la compra y la venta, ¿ok? Es una manera Ok. sencilla de verlo. Pero, pero, así es como te lo pintan, pero esto no es así.
O sea, no quiere decir que porque esta barra de volumen sea verde, estos fueron Va a solo ser compras. alcista. ¿Ok? Exacto. Esto lo que quiere decir es que de todo el dinero entre compras y ventas que hubo durante esa fluctuación de tiempo, hubo más dinero de compras que dinero de ventas. ¿Ok? Y Ok. es muy probable, si aquí ponemos al B, es muy probable que esa vela haya tenido una mecha. Vamos a quitar esto y ahí tenemos una vela con dos mechas, una doya. ¿Ok? Ok. Está Normalmente bien. esos picos de volumen suelen darse en, en sitios concretos. ¿Ok? O son zonas de liquidez, o son order blocks, o son FBGs. ¿Ok? Liquidez, order blocks y FBG. Voy a subir un video a YouTube. Voy a hablar con el editor, no sé si es mañana. Pero esta semana debería estar terminada la serie de análisis técnico que empecé en el canal de YouTube. ¿Ok? Y Ok. dentro de esa serie voy a hablar de una manera resumida sobre los order blocks, los FBGs y la liquidez y cómo tú puedes empezar a buscar esos puntos dentro del gráfico. Ok. ¿Ok? Porque normalmente esos puntos nosotros los utilizamos para hacer entradas sniper. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner BTC USDT, pero te voy a poner mi gráfico personal, que es el de Binance. Fíjate que, por ejemplo, acá, en esta línea amarilla, yo estoy colocando de que ahí yo estoy infiriendo que hay liquidez. ¿Por qué? Porque toda esta zona que bajó, ¿ok? Toda esta zona que bajó todavía le falta rellenarse. Y Ok. mucha gente, quizá entró en short aquí en este punto. ¿Ok? Y al que no le comieron el stop aquí fue porque lo subió hasta aquí arriba. Y si lo subió aquí arriba, él quizá pensó igual que mucho. Entonces esto va generando un mapita de liquidez que las ballenas ven y dicen, aquí hay plata, tenemos que subir el precio hasta aquí, sacarlos y irnos para abajo. Exacto. ¿Ok? Entonces por eso yo tengo acá marcado de que probablemente este short que está acá, esta operación, puede llegar a ser una operación viable. En caso de que no sea una operación viable, porque aquí ya hay un punto de liquidez. Si la liquidez no es lo suficientemente abrumadora como para tirar el precio abajo, lo más probable es que siga el impulso al alza. ¿Ok? Entonces, en caso de que ese movimiento se dé, tenemos el stop aquí ajustado. ¿Ok? Porque no queremos estar dentro de ese movimiento. ¿A qué porcentaje ubicas tú el stop loss? Yo, por ejemplo, mi gestión de riesgo siempre la hago de una o de dos unidades de riesgo. Es decir, el 1 o el 2% del capital. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tu capital es de $100 y tú por cada operación lo que arriesgas es $1, necesitas 100 operaciones para quemar Para tu quemar. cuenta. ¿Ok? Y si haces 100 operaciones consecutivas malas, obviamente no tienes por qué estar tradeando porque seguramente tienes que estudiar más, porque eso es otro problema que existe actualmente en el ámbito de las criptomonedas, que las criptomonedas le dieron la libertad a las personas de poder conseguir facilidad de entrar a los mercados financieros. ¿Ok? Entonces las personas leen a un youtuber o leen a una persona en Twitter y saben lo que es un soporte y una resistencia y se meten a tradear. Entonces ahí es cuando yo pregunto, si yo ahorita te diera a ti un PDF que te dice cómo se prende un avión y cómo se acelera y cómo se despega del piso y te pongo un No, avión no, al lado, tú te vas a montar en el avión y lo vas a volar, sin saber no, que son los botones, el radar, o sea, lo harías. no, no, para nada. Entonces, ¿por qué? Y no digo que lo hagas tú, pero ¿por qué lees que es soporte y resistencia y te metes al mercado financiero a tradear? Es lo mismo, Sí, claro. ¿ok? Todo en la vida necesita una preparación. Y obviamente ese es mi objetivo dentro de la comunidad, que ustedes tengan la mayor preparación posible dentro de mi conocimiento, porque yo, este,
sé lo que sé, ¿ok? Y yo transmito ese conocimiento a otros. Hay traders que son muchísimo más rentables, que tienen muchísima más experiencia, pero yo transmito lo que sé porque es lo que me ha funcionado hasta ahora, ¿ok? Ok. Entonces, no sé si tengas alguna duda, Ricardo. Si, No, por ahora lo que hemos hablado lo he entendido, sí. ok, perfecto. ¿Tienes algo que decir, algo que comentar? No, cuando tengas, bueno, ya me dijiste que el domingo hay un live, voy a estar allí escuchando. Sí, bueno, como comentaste que ibas a hablar de Fibonacci, y bueno, y otros temas también que me gustaría, obviamente eso toma mucho más tiempo, lo de, ¿cómo se llama? Cómo determinar los tipos de ondas, o sea, cada una tiene un nombre, depende de ondas, tú mencionaste ondas helio, el No, no, otro a ver, igual, la teoría de Elliot es una sola. O sea, es una ok, teoría de ondas. Y te dice que hay dos tipos de ondas, impulso y retroceso. ¿Ok? ok, Eso o sea, no hay que meterse. Ojo, dentro de Elliot, la teoría de ondas te dice que hay ondas armónicas, pautas planas, ondas de correcciones, extendidas, truncadas, fallos, ¿ok? Pero esos son tecnicismos dentro de las ondas, ¿ok? ok, No es algo que afecte al concepto general que es impulso y retroceso, punto, ¿ok? ok, Eso está es una bien, manera sencilla de verla. Y obviamente existe esa teoría de Elliot, también está la teoría de Wyckoff, ¿ok? Volkov, Que te permite analizar los eventos según las fases, si hay distribuciones, si hay acumulaciones. O sea, toda teoría que tú veas dentro del mercado financiero te va a ayudar. La que ok, tú veas. Y si te especializas en una, que sean patrones armónicos, en el chartismo general, hay gente que opera patrones de velas, por ejemplo. Que si un martillo sí, invertido o un banderín alcista, un banderín bajista, una púa, ¿sabes? O una sea, doji, hay gente que opera eso y le va bien, ¿ok? Pero no es porque operan el patrón nada más, es porque al patrón le agregan le agregan más estrategia o le agregan que sí un soporte, una resistencia, una media móvil, un RSI, ¿me entiendes? Entonces es eso. Pero todo lo que tú veas que te pueda ser de utilidad para aprender en los mercados financieros, te va a ser de utilidad. De hecho, ahorita que estamos hablando de esto y que lo mencionas, yo tengo por ahí un PDF de patrones de velas y creo que tengo el libro de la teoría básica de Elliot. Si los consigo, se los dejo ahorita por el canal de Telegram gratuito para que tengan esos PDFs ahí. excelente. ¿Cada cuánto vas a estar publicando estas clases? Oye, tengo pensado por lo menos hacer 2 semanales. Sería ideal hacer 2 semanales con la comunidad, 2 semanales individualmente y una, una clase global cada 15 días, ¿ok? Que sería la que cuando Excelente. entra toda la comunidad. Bueno, voy a estar pendiente y compartiendo siempre con las personas para que lo vean y puedan aprender. Perfecto, bueno, ya sabes que cualquier cosa, igual tienes por ahí la comunidad siempre presente, mis contactos personales. Y bueno, espero que la información te haya sido de utilidad, que esta hora que le dedicamos a este estudio sea de provecho para ti y que tengas ahora una mejor visión o una visión un poco más clara del mercado. Claro que sí, hermano. Súper agradecido por toda la información y bueno, allí vamos a seguir en contacto para seguir aprendiendo. Perfecto, seguro que sí. Igual por acá siempre estaremos a la orden. Entonces, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Nada, nos estamos viendo pronto. Ok, dale un abrazo, hermano. Igualmente, Cuídate. hermano, un abrazo, cuídate, buenas noches.